yo quiero decir una sola cosa, y es que el libro de Jorge Orlando Melo se ha vendido como pan caliente. El último libro se ha vendido como pan caliente. Historia mi libro. Ya va por una segunda edición y eso muestra lo que el país ha apreciado, la obra, esta obra, que es la última, una síntesis, una breve historia de Colombia, de quien se ha dedicado en profundidad a la historia nacional. Yo no me alargo más porque pienso que todos sabemos en este ámbito quién es Jorge Orlando Melo y por supuesto, Jorge Orlando, muy interesante tu artículo publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República. Tuvimos ocasión de enviarlo a todos los académicos de prácticamente todo el país, de suerte que ya hoy en los computadores de todos ellos está este texto, que es como el abrebocas para la conferencia que Jorge Orlando pronunciará a Muchas continuación. gracias, Fernández. Adelante, Jorge Orlando. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy complacido de echar este cuento. Otra vez, me llama la atención además que prácticamente todas las metáforas de presentación son de cocina, de comida. Se habla de que un libro mío se vendió como pan caliente, ahora vamos al plato fuerte, esto es la boca, etcétera, etcétera. Estamos todos hablando muy metidos en el ambiente de la cocina de entrada. Entonces yo me voy a, como ya ustedes han leído la mayoría, el artículo del boletín, voy a limitarme a tratar de partir de unos hechos que todo el mundo conoce para sacar algunas conclusiones que puedan tener cierta relevancia actual. Sí, llegó aquí al El artículo parte del reconocimiento de la afirmación de que la dieta de los indígenas era una dieta desde el punto de vista de la alimentación bastante sorprendente, casi que en cierto modo parecía acomodarse a las modas actuales. Es una dieta sin azúcar, sin lácteos, sin gluten, con muy poca grasa y muy poca carne. Parecía pues diseñada para atender a las preocupaciones hoy alimenticias. Pero más interesante que eso es ver la relación que tiene con el mundo social y técnico, porque era una dieta que se basaba en una forma de producción muy peculiar, una forma de producción en la cual no había animales domésticos, sino muy escasamente hay una mención ocasional de los cuis en algunos casos, y hay algunas evidencias arqueológicas de cuis en el siglo VIII o cosas de ese estilo en Bogotá, en algún barrio de Bogotá, Las Delicias. El nombre también tiene cierto aire culinario, pero en general la tecnología de los indígenas era una tecnología puramente agrícola, de plantas sin animales domésticos, sin domesticación de animales y sin cría de animales. Esa tecnología además está basada en una cantidad de prácticas ya consuetudinarias descubiertas a lo largo del tiempo que habían hecho que en los sitios donde se había impuesto llamar la agricultura, lo que ocurría era en general que había una quema de rastrojo. Esa quema de rastrojo permitía eliminar y abonar algo la tierra, se cultivaba y como no era un cultivo que ocupara gran cantidad del territorio, generalmente se dejaba después de la siembra en barbecho durante algún tiempo y se sembraban otros sitios. Iba haciendo la agricultura una especie de marcha itinerante por las tierras que había. Esto hizo que en general entonces fuera de ser muy sana desde el punto de vista de la salud, de la alimentación, era una tecnología que dañaba poco el medio ambiente, a pesar de que no había una conciencia tampoco como la que hoy se pintan un poco optimistamente, que los indios tenían una clara conciencia de la protección del medio ambiente. Eso no es verdad. En realidad, todo esto era un poco el resultado de una experiencia de ensayo y error de largo plazo que había producido algo que es dañino ambientalmente, la quema, pero en unas condiciones que por el volumen de población, por el volumen de producción, no era tan drástico el daño que producía. Ahora bien,
Cuando llegaron esta dieta está basada, lo sabemos muy bien, eso ha sido estudiado por muchas personas con bastante detalle, está basada esencialmente en una variedad de combinaciones agrícolas. En general, en las regiones, en casi todas partes, estaba presente el maíz, que había sido el producto fundamental domesticado y desarrollado por los indígenas de la zona mexicana y que había llegado acá y se había extendido por todas partes, porque el maíz tuvo la peculiar ventaja de que era un cultivo que podía estar en tierra caliente, en tierras medias y en tierras frías. El maíz entonces se combinaba de acuerdo con el clima con otros productos, por ejemplo, varias raíces y tubérculos, como la papa en las zonas altas, en la zona de Bogotá o de Pasto, o la yuca en la zona atlántica, en la zona del Sinú, en la zona de Cartagena o de Santa Marta. Y en otras partes, y en todas partes se cultivaba, se combinaba con productos de fruta y verdura, que eran de una gran variedad, pero todo, insisto, se basaba en la inexistencia de animales domésticos. Ahora, esta alimentación no era una alimentación teóricamente vegetariana, era mayoritariamente vegetariana, pero por una situación concreta, porque realmente los indígenas no tenían esos animales domésticos. Sin embargo, apelaban siempre que los tenían disponibles a la pesca, tanto en el borde del mar, era obviamente muy fuerte en la costa atlántica, en el Caribe, como en los ríos, en la sabana de Bogotá. Los españoles describen desde la llegada la existencia de un pescado sin escamas, es el capitán, y hay otros peces que eran parte de la alimentación indígena, y también utilizaban animales de caza, entre ellos el más mencionado es el venado, que como ustedes saben fue descrito en formas diferentes por los conquistadores. Algunos dicen que estaba prohibido su consumo por todas las personas, lo que indica de alguna manera que ya no era tan abundante, y que había sitios de reserva donde el cacique guardaba los venados para su propio consumo. Y fuera de eso aparece la mención ocasional de los curíes. Y fuera de eso había animales de caza. Los indígenas en todo el territorio nacional, tanto los muy desarrollados socialmente como los chibcha o los muisca o los de la zona tairona, salían a cazar en el bosque, que tenía todavía una cierta población de animales silvestres. Muchos de ellos son descritos con mucho detalle por los conquistadores. Por ejemplo, las piaras, en cierta manera, de jabalíes que se encuentran en el Darién, con el ombligo en la espalda, según dicen los españoles, y que ayudaron bastante a algunas de las expediciones de conquista. Pero de todas maneras, el hecho es que la cacería no puede alimentar sino a una población relativamente pequeña y en movimiento. Después de que se estableció la agricultura sedentaria en casi todo el territorio colombiano, a la llegada de los españoles ya casi todas las comunidades, prácticamente todas tenían la agricultura. La caza ya no es tan fácil porque se vuelve muy escasa. Es difícil salir a coger todos los días el armadillo, el gurre, el fara o la chucha o los conejos para cocinarlos. Y cada vez, en la medida que uno sale, pues más a la siguiente salida le toca salir muchísimo más lejos. De manera que podemos presuponer que la alimentación original americana, que por un tiempo fue esencialmente animal, había estado siendo reemplazada por una participación creciente de alimento, de una dieta cada vez más vegetal. Hay algunos estudios muy sofisticados y muy complicados hechos por profesores de la Universidad Nacional en las que miden en los huesos con base en mediciones de isótopos la presencia de proteínas vegetales o animales. Llegan a la conclusión de que para el siglo VIII, por ejemplo, en Bogotá ya la dieta era una
dieta que estaba más o menos en un 60% vegetal y en un 40% animal. Yo no estoy muy seguro de que esto funcione bien. Son unas muestras muy difíciles, son muestras muy limitadas. En este caso son casi todas muestras de mujeres y de niños. Y por supuesto no representan una muestra, no es una muestra representativa. Pero de todas maneras, es muy probable que en ese momento, cuando se estaba desarrollando la agricultura, todavía se consumiera bastante animal, y que ya cuando llegan los españoles en el siglo XVI, perdón, en 1537 a la zona de la sabana, la alimentación haya adoptado el patrón básico de la agricultura indígena, o sea, un gran cultivo de harina, que es la papa en el caso de Bogotá, el maíz y una buena cantidad de verduras, especialmente la calabaza. Todo eso producía una alimentación que ha sido descrita por los historiadores de la cocina con algún detalle y que estaba compuesta fundamentalmente en distintas zonas del territorio nacional por sopas, es decir, caldos en los cuales se echaban a cocinar harinas y ocasionalmente alguna pieza de carne cuando estaba disponible. Fuera de eso había fruta y verdura, la fruta muy abundante, pero por supuesto no había tampoco cultivos sistemáticos de fruta. Ahora, cuando yo tropecé con esto por primera vez, estaba haciendo el libro sobre la conquista de Colombia, eso es hace casi 50 años, y me sorprendió mucho que, porque en el momento empezaba una polémica en Colombia, que era la de la población. Jaime Jaramillo había hablado de que había 1 millón de habitantes en todo el territorio colombiano, siguiendo los cálculos de Ángel Rosenblatt, pero ya en ese momento Juan Friede, Hermes Tovar y muchos otros investigadores estaban hablando de cifras muy superiores. Hermes estaba hablando de 8 millones. Yo llegué a la conclusión con Germán Colmenares y otros de que podían ser entre 5 y 6 millones de personas. Y entonces me resultaba muy sorprendente que si había 5 millones de personas pudieran alimentarse con una dieta básicamente vegetal, con una dieta agrícola, y que esa dieta fuera una dieta relativamente saludable. En ese momento no había tanta moda de las dietas vegetarianas y me parecía muy sorprendente que que pudieran sobrevivir con tan poca proteína animal. Empecé a buscar información y finalmente me tropecé con un artículo de Marcel Roche, un científico venezolano que era el director de la revista Interciencia, la del CONICIT en Venezuela. Y allí ese artículo para mí fue absolutamente mágico. Ese artículo decía que los indígenas americanos habían descubierto una combinación alimenticia sorprendente, y era que las proteínas vegetales casi siempre son inadecuadas. Cuando uno come maíz, lo sabía ya Roche, por supuesto, y los aprendieron los europeos en el siglo XVII y XVIII en Europa y en Asia y en África. Cuando come una dieta muy vegetariana de maíz, le faltan elementos alimenticios y se produce, en esa época se producía la pelagra, la piel agria, brotes en toda la piel que llevaban a la muerte de la gente. En esa época no se sabía por qué, pero Roche ya lo sabía y dice que es que el maíz tiene de las más o menos 20 aminoácidos necesarios para el ser humano y que todos están en la comida, en la carne, porque finalmente nosotros nos criamos como animales carnívoros y desarrollamos centenares de miles de años como animales carnívoros. Esos aminoácidos que están en la proteína son 20 más o menos. De ellos hay 2 que el maíz no tiene, básicos. Hay carencia de nosotros, pero hay 2 que son ausentes, que son la lisina y el triptófano, y que esos 2, cuando no están en la alimentación, producen pelagra y producen deficiencias gravísimas. Pero, curiosamente, esos 2 están en cantidad muy abundante en el frijol. De manera que la dieta americana que combinaba el maíz y el frijol resultaba ser una dieta que cubría las necesidades de aminoácidos, de proteína, como si fuera una dieta animal, una dieta con buen contenido de carne. Por supuesto, si además se complementaba con un poquitico de carne y de pescado, pues mucho mejor. Pero de todas maneras no había ninguna deficiencia. Yo por eso
acepté el argumento y lo incluí en el libro del año 67, señalando, con base en otros investigadores, en Orlando Falls, en Richard Hyde, en otros, en Carl Sauer, en Gordon Leroy, mostrando cómo esa agricultura era muy productiva. Era una agricultura que no tenía los problemas de la agricultura europea. La agricultura europea basada en el trigo es una agricultura que tiene muy poca multiplicación entre la semilla y el producto final. Más o menos por cada grano sembrado se obtienen 40 o 50 granos de trigo en la cosecha y hay que guardar la cuarta parte para la siembra siguiente. En el caso del maíz, por cada grano sembrado se obtienen como 180 granos y hay que guardar un grano para la siembra siguiente. De manera que no se necesita mucha semilla, se necesita poca tierra. Los cálculos de Hyde y de Orlando Falls indicaban que en general una hectárea de tierra agrícola indígena podía alimentar a 6 o 7 personas, mientras que una hectárea de trigo, mejor dicho, para alimentar una persona con trigo necesitaban 3 o 4 hectáreas. De manera que el caso de América era una maravilla de productividad, y fuera de eso era una productividad laboral muy fuerte, como lo vine a saber después. Eso no lo pude mencionar porque no lo había encontrado. Después me di cuenta, en realidad había leído el texto, me lo había pasado por encima, que Jiménez de Quesada, cuando describe las costumbres de los Chibcha, muestra que no tenían casi que trabajar, según él. Él dice que tenían el mes dividido en 3 semanas, y de las 3 semanas, una la dedicaban a fiestas y holgorios, tomando chicha y mascando coca. La otra la dedicaban a trabajar y la otra a disfrutar con sus esposas. El paraíso terrenal era lo que veía Jiménez de Quesada, pues esa tierra buena que pone fin a nuestra pena que había encontrado. No había que trabajar mucho y bastaba una semana de trabajo para alimentar esta población de millones de personas. Y eso ocurría en muchas otras partes del país porque la productividad era muy elevada. Hay otras investigaciones que muestran productividades también muy altas en el trigo, perdón, en la yuca y en la papa. Y en el caso de la yuca, los estudios de Sauer y de Gordon muestran que en la zona del Sinú esos cultivos habían llegado ya, por la presión de la necesidad de alimentar una población muy grande, al desarrollo de una agricultura de terraplenes, de terrazas con riego, ya muy sofisticada. De manera que yo quedé convencido de que realmente no había ningún problema en que los indígenas hubieran sido 5 millones, y que eso lo pudieran tener trabajando probablemente del orden de 1 millón de hectáreas en todo el territorio nacional. No necesitaban usar mucho más tierra. Y contra un trabajo también relativamente limitado como esfuerzo personal. Entonces, esa especie de paraíso terrenal de la productividad quedó ahí en ese libro del año 67 consignado, aunque no con todos los elementos que después pude localizar. Los españoles llegaron y transformaron esto de una manera drástica. La primera transformación, que es la que insisto en el artículo del boletín, que es un artículo más bien gastronómico, fue cambiar realmente los sabores. Los indígenas no habían probado muchas de estas cosas que trajeron los españoles, y esto se transformó. Hay algunos platos muy sorprendentes que casi que se volvieron tan comunes que un poco la idea popular, la idea que no ha hecho un estudio específico sobre esto, es que son plantas americanas, muchas plantas que trajeron los españoles. Yo creo que las dos más obvias son el plátano. El plátano parece una cosa tan americana, tan tropical, que es extraño cuando se lee que fue traído de las Canarias. Y también la caña de azúcar. Los indígenas no tenían azúcar. Tenían un consumo menor de miel. Las descripciones de Santa Marta son muy divertidas porque dicen que son unas abejas que de cierta manera, como los indígenas americanos, son poco agresivas. Dice que no tienen aguijón,
no pican a las personas, pero no producen tanta miel tampoco, como las europeas y como después, obviamente, las africanas, mucho más agresivas. Entonces, la miel, perdón, el azúcar transformó en gran parte el gusto de los colombianos. Casi todos los viajeros desde el siglo XVII, XVIII y muy al comienzo del XIX, con un gran volumen, siempre dicen que acá los postres son extraordinarios y muchísimos, que a uno le sirven en Bogotá 4 o 5 postres en cada almuerzo, en cada comida. Y el postre es un plato en cierta manera mestizo, casi siempre, pero a veces también es puramente español. Los españoles trajeron también muchas frutas y las sembraron en los patios. Por ejemplo, los patios de Bogotá, todos nosotros los asociamos, si alguien aquí recuerda su infancia, recordará que los patios bogotanos tenían mucha fruta española, tenían durazno, casi siempre, tenían breva, que la breva también tiende uno a hacerla ya como tan nativa, como tan ancestral, pero realmente era el higo español. Tenían limones y cítricos ocasionales, que aquí no había en América, y peros y manzanos ya en forma más escasa, pero había algo de ellos. Fuera de que había unos productos locales de los cuales no hay mucha mención. Yo no puedo encontrar, y eso sí es una invitación a que si alguien ha encontrado me cuente, no puedo encontrar en el periodo colonial ni una sola mención del tomate de árbol. Aunque sí he encontrado menciones muchas de las curubas, de la granadilla y algunas pocas de los lulos. En el En realidad, el tomate de árbol sí encontré una como del siglo XVIII, pero no de las primeras dos siglos, que eran los cultivos originales, pero que se volvieron a veces en algunas de las formas de dieta mestiza, digamos, muy comunes. Por ejemplo, todos conocemos el dulce de tomate de árboles clásico, el ratoncito, en medio de azúcar calados, los pedazos de tomate de árbol en almíbar. Pero de todas maneras, uno de los productos, en cierta manera, el gran producto del mestizaje probablemente es el bocadillo, porque el bocadillo es un producto que se obtiene de una fruta americana que a los españoles les pareció sabrosa, pero siempre muy molesta por la cantidad de semillas que tenía la guayaba, con el azúcar traída por ellos. Incluso en este caso se estaba imitando un producto que ya existía en España, que era el dulce de membrillo, que tenía un poco con textura un poco parecida, aunque un poco más flexible que el bocadillo que se inventó en América. No sabe dónde, los de Vélez creen que allá, pero realmente la mención más antigua que yo he encontrado es una mención hacia 1608, por ahí, en Panamá. No he encontrado otras menciones y hay muchas más menciones ya en el periodo colonial de bocadillos, de compotas, de conservas de guayaba en diversas regiones de Colombia, en las zonas de Muso, en las zonas de La Palma, en Boyacá, y también en Vélez, donde se convierte realmente en el gran impulsador a finales del siglo XVIII y es el sitio por excelencia del bocadillo en el siglo XIX. Nariño pide que le manden en alguna ocasión bocadillo de Vélez. Y en el siglo XIX se volvió un producto que se exportaba de esa región de Vélez a muchos sitios del país. Fue parte de la alimentación en muchas regiones porque se producía también allí, en Antioquia se producía, pero también iba a las ferias por ejemplo, de Magangué, como lo muestran las memorias de don Aquileo Parra, que era un comerciante que llevaba bocadillo a la costa atlántica. De manera que se producen pues una cantidad de cambios de gusto entre los herederos, entre los habitantes de la Nueva Granada y Colombia en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX.
El dulce, ya lo mencioné, la adopción del plátano y la caña, y otros platos mestizos que fueron, por ejemplo, las sopas, se modificaron porque en general recibieron carne. Eh, la sopa de papa, el locro de otras regiones de América Latina, era común acá, pero fueron los españoles los que le metieron algo de carne. Originalmente parece carne de res, carne de cordero, y ya en el siglo XIX definen el ajiaco con la gallina, pero eso ni siquiera es típico en el periodo colonial. Yo no he encontrado tampoco muchas referencias de ajiacos con gallina en el periodo colonial. En todas partes, a la sopa, a la mezcla tradicional de una harina y agua, se le empieza a añadir algo de carne. Y en unas partes lo que se crea es el sancocho colombiano típico con sus carnes, y en otras partes el ajiaco. En otras partes, por supuesto, se mantiene incluso sin caldo, como el cocido de algunas regiones del país, pero la misma mezcla de productos. Otras cosas que trajeron los españoles, que vale la pena recordar porque también incluyen una gran modificación en los gustos, en el placer de comer, es el uso de harinas. Porque los indígenas no tenían dos tecnologías, no tenían la tecnología del frito porque no había grasa disponible para freír, la grasa que se consumían era muy poca, venía en el aguacate o venía algo en la carne que comían, pero no era suficiente para producir el frito, y no tenían tampoco el horneado, no había hornos indígenas. Hay unos huecos que sirven para algunas cosas parecidas, pero que no permiten en realidad hornear. Los panes que se consumían, el pan de maíz y el pan de yuca, eran realmente arepas. El pan de yuca era el casabe, y el pan de maíz era la arepa de maíz, que está descrita por primera vez o mencionada por primera vez que yo sepa por Fray Tomás Ortiz en Santa Marta en 1510, y que probablemente es un producto muy de la frontera colombo-venezolana, como lo describe Galeotto C y otros 20 o 30 años después, hacia 1550, y que también era el producto, la base de la alimentación de las pesquerías de perlas de Riohacha. Entonces, la arepa se hace sobre un plato caliente, es decir, se asa en un budare, no hay arepa al horno. Y los indígenas no tienen ningún procedimiento para hacer alimentos al horno. Yo siempre, es otra de esas cosas que nunca he podido aclarar, una duda grande, cuando en una de esas descripciones de 1578, 80, en Valledupar, se hace la descripción de que allí los pobladores hacen un pan de caracolí, que en cierta manera sería parecido a un pan de Marañón. Siempre me he preguntado, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo podían hacerlo si eso no puede ser una cosa indígena? Si lo hacen en pan, es porque los españoles aprendieron a utilizar de alguna manera el caracolí para usar la harina y hacer un pan. Está descrito y aparece en canciones del siglo XIX, en prevallenatos, el pan de caracolí. Lo trajeron los españoles. El pan hecho en horno y hecho con harina básicamente de trigo y después algunas otras harinas. Pero lo que sí hizo la cocina mestiza fue mezclar las harinas con productos españoles. Mezcló la harina de trigo con el queso y la echó en el aceite frito. Así como este era un producto que existía desde los romanos, es mencionado por Plinio en Roma, el buñuelo, globi, lo llama él, los globitos, y dice que giran solos y todo ese tipo de cosas, y los hace con harina de trigo espelta y con queso. Lo que hubo en América, en muchas partes, fue que en vez de la harina del trigo, se reemplazaron por la harina de maíz. Y hoy hacemos los buñuelos es con harina de maíz, con maicena en las épocas de Navidad por la facilidad. Pero de todas maneras, esta mezcla
de maíz y queso español se convirtió en un sabor típico de la cocina mestiza. Otro sabor típico de la cocina mestiza, y que yo creo que es otro de los aportes grandes de la cocina mestiza, es la harina de maíz, perdón, la harina de trigo. No, estoy ya delirando con toda tanta comida. La harina de yuca, el almidón, mezclado con mucho queso para hacer el pan de yuca. El pan de yuca es un típico producto mestizo. Entonces tenemos una cantidad de platos mestizos, el dulce, los diversos fritos, pastas y masas fritas y horneadas, y las sopas con carne, fuera pues de todas esas mezclas con frutas. Entonces, en cierta manera, y esa es la conclusión a la que llega el artículo en el boletín, ese fue el gran aporte del sabor. La cocina mestiza nos aportó a los colombianos una forma de sabor muy satisfactoria. En cierta manera, los aportes indígenas y españoles están en muchos aspectos en conflicto. Yo no entro en ese detalle, en esa discusión en el artículo, pero por supuesto la religión católica reemplazó y eliminó las culturas indígenas. Y muchas de las costumbres que trajeron los españoles reemplazaron y eliminaron las costumbres indígenas. Pero en la comida lo que hubo fue realmente una combinación, una adición, un enriquecimiento mutuo que nos creó una comida que es esa dieta mestiza, que es una dieta que, digamos, no es tan sana como la dieta indígena precolombina, pero que es mucho más sabrosa. Yo creo que realmente el aporte en términos de sabor, de gusto, fue claramente fuerte. Pero esa llegada de ese sabor español estuvo acompañada de una gran cantidad de problemas de tipo social y económico, que no entro yo a discutir en el artículo del boletín, pero que quiero simplemente plantear. Y es que cuando llegaron los españoles, rápidamente llevaron a una transformación de los cultivos indígenas que se convirtieron en zonas de concentración de pequeñas poblaciones de minifundistas. Los españoles, en muchas partes, simplemente la población indígena desapareció y la tierra que sobraba no fue, a pesar de que hubo varios intentos, no fue realmente convertida en tierra agrícola, fue convertida esencialmente en tierra ganadera. Fue el ganado el que reemplazó los cultivos indígenas, por ejemplo, en la costa atlántica por un tiempo. Y en el caso de Bogotá ocurrió más o menos lo mismo. Y lo que hizo la corona española, porque los indios los estaban dejando sin tierra totalmente, fue decir, bueno, no, tenemos que reservarles un pedazo de tierra a los indios, reservarles un resguardo. Y como un indio se puede sostener, una familia indígena se puede sostener con 2 fanegadas, que es una hectárea, debemos darles unos resguardos, reservándoles más o menos una hectárea por familia. Si hay 200 familias, pues 200 hectáreas, que es en general la vereda del resguardo que hay en tanto municipio de Bogotá, de Cundinamarca y de Boyacá. Y el resto, los 9 décimos de la tierra o los 19, 20 vigésimos, se los damos a los españoles porque una familia española necesita una caballería. Una caballería son 4.000 hectáreas, en la cual va a criar ganado. Como decía Woodrow Bora, el ganado en América reemplazó a los indígenas. Y en cierta manera, el cultivo agrícola fue reemplazado en las zonas donde había algo de pasto, fue reemplazado por ganado español, pero que no era suficiente. Y eso llevó a que rápidamente hubiera una expansión de la ganadería por una conversión gradual de selva en ganado. Eso funcionó en el momento de crisis colonial inicial de la demografía, de la población, porque la población disminuyó muchísimo. Los cálculos de Colmenares es que para 1610, 1620, no había ya ni siquiera 1 millón de habitantes en la Nueva Granada, y finalmente es la población con la que llegamos más o menos a 1810. La capacidad de alimentar la población disminuyó dramáticamente con la conquista, aunque, como decía yo ahora, mejoró mucho el sabor de los alimentos, mejoró mucho el placer de los alimentos. Entonces, en 1810 uno tiene una población de 1 millón de personas que es en gran parte alimentada por
ganado. El ganado en la sabana de Bogotá, por ejemplo, hay muchas ganaderías, el novillero, etcétera, de los Lozano de Peralta, o se trae de los llanos orientales o de las haciendas de los jesuitas en los llanos y en los llanos del Magdalena. Y en otras partes la ganadería ha disminuido porque ya no se necesita, no, perdón, no ha disminuido, no, sino no ha crecido mucho porque la población no creció muchísimo. Zonas indígenas que tenían una gran agricultura como Antioquia, la zona del Cauca o la zona de Caldas, el Quindío, Risaralda, se convirtieron otra vez en selvas, como buena parte de las sabanas interiores de la costa, que volvieron, al dejar de ser agrícolas, a ser selváticas. El Sinú, cuando es descrito en 1840 o 50 por los inmigrantes franceses, es descrito esencialmente como una selva, pero una selva que está siendo enfrentada y transformada. Y eso es lo que pasa en el siglo XIX. En el siglo XIX la población vuelve a crecer desde más o menos 1 millón de personas hasta 5 millones en 1905 y crece al ritmo que crece esencialmente la alimentación del ganado, que crece la ganadería. Es la ganadería la que amplía un poco la posibilidad de alimentación y lo hace manteniendo ese sesgo de propiedad que ya habían iniciado los españoles. Cuando los colonos de Antioquia llegan a fundar pueblos en la actual Caldas, generalmente la distribución de la tierra es muy clara, como se ve aún en las descripciones de Parsons, que pensaba que era muy democrática. Y es que en la zona de los ríos, en las sabanas de los ríos o en las riberas de los ríos, se le da la tierra en propiedades intermedias, 600, 800 hectáreas, a los empresarios de la colonización, y los peones de la colonización, los colonos campesinos pobres, reciben finquitas, lotecitos de 4, 5, 6 hectáreas en las laderas, en el que empiezan a sembrar sus cultivos de pan coger, y de pronto tuvieron la suerte, se tropezaron con que a partir de 1870-80 empezó a descubrirse que ese era el sitio ideal para sembrar el café. Y las zonas de cafeteras se convirtieron en zonas que hoy tienen esa mezcla de áreas de pequeña propiedad y áreas de propiedad media y grande, aunque no tan grande, por supuesto, como las zonas ganaderas de los llanos orientales o incluso de algunas zonas de la costa atlántica. Entonces, este fenómeno produjo un proceso agrario muy peculiar y un proceso agrario ligado al proceso de producción alimenticia. Y fue que en el siglo XIX la alimentación de los colombianos se volvió un poco más con carne, pero tampoco mejoró dramáticamente. Los estudios de José Vicente Rodríguez en la Nacional sobre los cadáveres indígenas más o menos llegan a la conclusión de que los indios en 1500 eran 10 centímetros más largos, más grandes que en 1800. Y en el siglo XIX no tenemos registros de un crecimiento del tamaño de la población. Pero en el siglo XX, como lo ha mostrado Adolfo Meisel, la población sí crece. Tanto en población, pasamos de 5 millones a 50 en más o menos a lo largo del siglo, y crecemos más o menos 10 centímetros, porque mejora la alimentación. Y mejora la alimentación porque la agricultura y la ganadería, en particular la ganadería, fue capaz de ampliarse al ritmo del crecimiento de la población. Pero ese crecimiento ganadero se hizo con un mecanismo que todos lo conocemos, el mecanismo de asignación de baldíos, que llevó a la concentración de la tierra y llegó a la deforestación de muchas partes de Colombia. Entonces, es una historia un poco ambigua, un poco compleja, en la cual hay elementos positivos y negativos en todos los lados, y que nos deja hoy ante los dilemas que estamos enfrentando en el siglo XXI. Y es que de alguna parte, de alguna manera, se está discutiendo mucho sobre el efecto ecológico de la ganadería. En parte porque para poder expandir la ganadería al ritmo necesario para mantener la alimentación, hay que reemplazar bosque por sabana, hay que convertir, como se convirtió buena parte en el siglo XIX, convertir bosque en pastos. Y esos pastos son, y esa conversión tiene efectos ecológicos
que estamos discutiendo. Por supuesto, si se pudiera mejorar muchísimo la productividad del hato ganadero actual en el territorio actual, podría eventualmente satisfacerse el crecimiento de las necesidades de población. Pero las experiencias que se han hecho en estos últimos 8 o 10 años son más bien decepcionantes. Yo me estuve mirando las cifras de estudios larguísimos de todos estos esfuerzos por crear una ganadería ambiental y realmente solamente un grupo muy pequeño de ganaderos muy ilustrados, en cierta manera, los adopta. La mayoría de la población está en una situación en la que acaba sembrando unos pocos arbolitos extras y mejorando algo su productividad, pero no puede crear una revolución tecnológica fuerte que sirva para resolver el desafío ecológico que parece estar enfrentando Colombia, el desafío de la deforestación y el desafío del efecto de gases de invernadero que tiene la ganadería. Por supuesto, si los colombianos adoptáramos y con esto quiero concluir, si adoptáramos la dieta indígena con algunas modificaciones, si simplemente en vez de comernos los 20 kilos al año o 40 que se come un adulto de carne, comiéramos una o 2 tajadas semanales, probablemente reduciríamos la necesidad de carne a la mitad y no necesitaríamos ampliar el área de pastos colombiano, que está cerca, que se calcula que es entre 35 y 40 millones de hectáreas de pastos, para responder a las necesidades de una población creciente y cada vez más capaz de pagar los cultivos perdón, el consumo de carne. Podríamos, con una reducción, digamos, a la mitad del consumo de carne, reducir probablemente del orden de 20 millones de hectáreas las necesidades de pasto y aumentar y compensar esto con un cultivo que, de acuerdo con los estudios de la agricultura indígena, bastaría probablemente del orden de 3 o 4 millones de hectáreas agrícolas para reemplazar 20 o 30 millones de las hectáreas más o menos de la ganadería ineficiente, que podrían reemplazarse con una reducción a la mitad de los consumos. De manera que si no tenemos ganados, como yo no tengo y probablemente la mayoría de ustedes no tienen, pues probablemente nuestra contribución a la defensa del medio ambiente en el siglo XXI puede ser simplemente adoptar la dieta mestiza con aproximaciones indigenistas en cuanto a la preocupación por mantener un nivel bajo de consumos de carnes y lácteos. Les agradezco mucho y espero que, me imagino que se puede haber algunas preguntas. Por mí no hay ningún problema. Yo tengo tiempo disponible, pero si ustedes tienen la ocasión, quieren hacer algunas preguntas o polemizar algo con los elementos más polémicos que planteo en esta conferencia y que no están en el boletín, estoy listo a conversar. Muchas gracias, Jorge Orlando. Como de costumbre, tú muy lúcido y siempre estimulante para que surjan muchas inquietudes. La primera de ellas es que el paladar se me ha despertado solamente oyéndote. Yo quisiera abrir esto quizás con esta brillante conferencia, con una pregunta de orden práctico en cuanto a la forma de utilización de la tierra en Colombia. Ese aumento de 5 a 50 millones de habitantes en el siglo XX y lo que va del XXI, dices tú que está muy unida al aumento de la producción y el consumo de carnes. Pero ahí hubo otro elemento que quizá vale la pena señalar, y es que aparte del aumento de las hectáreas, de los baldíos y de la incorporación de la selva a la sabana, nosotros tuvimos una revolución, y la conoce muy bien la doctora Eladia Surdiz, una revolución de fondo en la naturaleza de los pastos que se tenían o se sembraban en Colombia. Y que eso fue realmente, más que la frontera agrícola, lo que hizo posible el aumento de los consumos de carne. Sí, en realidad fue un aumento que se dio
en buena parte por los pastos que se trajeron desde el siglo XVIII. José Manuel Restrepo mismo, el historiador, fue famoso por hacer venir pastos, y fue la revolución de lo que se llamaron los pastos brasileños, el Pará, el Gordura, el Guinea y otros, los que permitieron convertir mucha selva en pasto, porque el pasto anterior no era un pasto, el pasto nativo colombiano. Los pastos originales de aquí, las gramíneas originales, no eran demasiado apropiadas. Por eso, durante la época colonial no hay un crecimiento muy grande de la ganadería, excepto en zonas como Bogotá, y solamente en el siglo XIX, con la llegada de los pastos importados, y no solo de los pastos, sino de las especies animales, porque también se trajeron variedades de animales, los animales ingleses, y los animales, los cebús, que buscaban resistir mayores sequías, etcétera. Esa expansión fue una expansión que permitió realmente un crecimiento muy grande de, de la tierra ganadera. Hizo rentable realmente una gran parte de la ganadería. En los años 20, haciendas como Marta Magdalena, y que era de los Ospina, son haciendas en las cuales se describe muy bien la gran dificultad de conseguir recursos adecuados a partir de una ganadería tradicional. Solamente la ganadería que se modernizó algo con pastos y nuevas especies logró enfrentar esta demanda creciente. Pero hay que recordar otra cosa, que una gran parte de la expansión de la capacidad alimenticia de la población vino también de productos agrícolas. Entre ellos, obviamente, el más notable es el arroz. El arroz se conocía en la época colonial, pero es una cosa relativamente extraña. Aparece en algunas importaciones al país y se siembra también a finales de la colonia, pero se expande realmente en forma fuerte a partir de los 20 y 30 en el siglo XX. Y el arroz es parte de la gran transformación alimenticia del siglo XX. Es una de las fuentes esenciales de proteína. Sin el arroz probablemente habríamos tenido que deforestar mucho más tierra, o la población estaría hoy no en 50, sino tal vez en 30 millones o mucho menos. Eso podrían hacer cálculos mucho más especiales sobre eso. Más preguntas. Abre los micrófonos, por favor. Fernando. Bueno, buenas tardes. Doctora Maya. Buenas tardes. Con la venia del doctor Segovia, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Melo. Yo soy profesional del agro y estudio hace algún tiempo la ganadería en el Caribe colombiano. Y ando detrás de la huella del alambre con púas, porque tengo entendido que esa puja entre el indio que cultivaba la tierra y el ganado que nos vino de España generó unos grandes conflictos de convivencia entre las dos culturas que se tropezaban. Y cuando aparece el alambre con púas, es cuando realmente pienso yo que comienza a expandirse la ganadería ya como una actividad propiamente dicho hacia la producción y su incentivación para incrementar el hato. Entonces quería de pronto aprovechar este espacio para ver si alguno otro de los investigadores, que sé que hay aquí bastantes que se han dedicado al tema de la ganadería, me puede referenciar sobre fechas exactas de la aparición del alambre con púa, porque me parece a mí, como en Argentina hay un trabajo muy especial donde ellos dividen la historia de la ganadería en Argentina en dos: antes del alambre con púa y después del alambre con púa. Muchas gracias, doctor Melo, y encantado de su conferencia. No, yo creo que es un aporte muy importante, un recuerdo muy importante. Evidentemente, el alambre de púas es esencial en el crecimiento de la ganadería, porque pues, permite cambiar en cierta manera el modelo llanero de ganado cimarrón, que está siempre en ese conflicto entre el propietario y el indígena que se come el ganado, y que lleva, por supuesto, a las guajibiadas, a matar indígenas porque están acabando con el ganado
en forma ilegal. Fue pues el alambre de púa el que resolvió este problema. En el caso de Cundinamarca, las tensiones no son tan grandes porque los indígenas aprendieron más pronto a mantener la convivencia, en el caso, por ejemplo, de la sabana de Bogotá. Pero yo creo que de todas maneras la importación del alambre de púas también es decisivo para que eso se estabilice. Yo creo que esta sí es una investigación y curiosamente yo sí no he seguido, no he buscado como los detalles de las fechas en las cuales llegó el alambre de púa a Colombia, aunque tengo bastantes citas y referencias de menciones a la existencia de él, pero no sé realmente cuándo llegó. Me parece un aporte clave para discutir este tema. Doctora Maya, yo creo que la doctora Adelardo Zurdiz más adelante te puede seguramente dar muchos datos mucho más precisos sobre el tema. Benjamín, por favor. Doctor Jorge Orlando, quiero felicitarlo porque se abre un gran debate nacional sobre el tema de la alimentación. El doctor Jorge Bejarano intentó abrirlo en la década del 40 con el libro Alimentación y Nutrición en Colombia. Y en la década del 60, al nivel mundial, Josué de Castro con la geopolítica del hambre en un ciclo de conferencias al que asistí en la Universidad de París, abrió con la FAO el tema del hambre como un gran tema político, es decir, la tenencia de la tierra, el ingreso, la reforma agraria democrática, son los temas fundamentales para lograr una redistribución de la tierra, de las oportunidades y de la línea de alimentos. Entonces, el hambre es un tema político. Doctor Melo. Sí, no, sin ninguna duda, el hambre es un tema político. La relación entre hambre y producción es, y estructura de la tierra es bastante complicada. Lo que pasa es que he querido evitar caer como en la idea más o menos elemental de que la desaparición de la población indígena, el crecimiento tiene que ver con el hambre, cuando realmente yo creo que tiene mucho más que ver con las enfermedades, con las epidemias que trajeron los españoles en forma más involuntaria. De todas maneras, la estructura de propiedad en Colombia es una estructura en la cual en todas las áreas es un poco menos, en mi opinión, es un poco menos desigual de lo que insisten algunos comentaristas. Me parece que es más que hay en Colombia una proporción mucho mayor de propiedad mediana y pequeña que en otras partes de América Latina, pero eso tiene que ver esencialmente con el efecto de largo plazo de la cultura cafetera, los efectos de haberse sostenido la cultura cafetera. Pero de todas maneras, la gran propiedad es un elemento esencial de poder en Colombia, es un elemento esencial de discriminación social y toda la lógica de cómo se adquirió la gran propiedad a través de la asignación de baldíos tiene muchas cosas complicadas. Recordemos, entre otras cosas, porque es el elemento perverso, en cierta manera, metido dentro de esto, que la legislación colombiana hasta 1996, si no estoy mal, en la 94, la ley agraria hecha por José Antonio Campo, hasta ese momento, la prueba reina, en cierta manera, para probar la propiedad era la ocupación. Y la prueba de ocupación era haber tumbado bosque. Deforestar era lo que le daba a uno el derecho a adquirir la tierra. Y eso asoció de alguna manera dramática la deforestación con la expansión de la agricultura y en particular más fuertemente de la ganadería. Jorge Orlando, le habla Luis Eduardo Páez de Ocaña. En primer lugar, pues a felicitarlo por tan extraordinaria disertación. Yo tengo dos inquietudes que tienen que ver con el consumo de la arepa y el otro con el consumo de las flores en la época inicial pues del virreinato de la Nueva Granada. Por ejemplo, yo recordaba que la tortilla mexicana es muy parecida a la arepa que se consume en la zona de Ocaña. Y pues eso implicaría que hacían de todos modos los indígenas algún tipo de harina
para poder hacer esas arepas. Los metates, que tengo entendido, se usaban para moler ese maíz y otros productos. Y en el mismo caso las barbatuscas, que hasta donde he podido enterarme, se han consumido en el occidente venezolano y en el oriente colombiano, sobre todo la parte esta de la zona de Ocaña. Entonces no sé el doctor Jorge Orlando si nos puede ilustrar un poco más sobre el consumo tanto de la arepa como de las barbatuscas. Ole. ¿La barbazuca qué es lo que es? La barbatusca es una flor de un árbol que es una variedad de eritrina. Sí. ¿Y cómo se consume? Se consume la flor. La flor se saca y se le quita los estambres y se pone digamos, como en un remojo. Dura un par de días y luego eso se utiliza para comérsela con arroz, comérsela con arepa, etcétera. Con pescado también se la comen. Y ya hay, creo que, unos datos de la zona occidental de Venezuela de la época de la colonia. Sí, yo creo que hay una persona que obviamente que está ahí entre los asistentes, por lo que vi ahora, que probablemente sabe mucho más que yo de todo esto y que puede tener alguna idea sobre el problema del consumo de estas flores, etcétera, que es Cecilia Restrepo. De todas maneras, es una historiadora de la cocina, pues probablemente la más conocida del país. De todas maneras, evidentemente la arepa es algo, la arepa de maíz, es algo que existe desde México hasta Venezuela, aunque de dónde llegó a la Nueva Granada, yo sí tengo un poco la cierta impresión de que las formas concretas vinieron en buena parte del lindero con Venezuela y por lo tanto me parece muy probable que haya en Ocaña y en la zona de Pamplona y todas esas cosas, regiones, tradiciones de consumo similares. También hay que recordar que otros productos del maíz también son comunes a Venezuela y la Nueva Granada. El más importante de todos, por supuesto, es son los envueltos que tienen diversos desarrollos en los dos países, pero que tienen similitudes durante el periodo colonial. Yo creo que el viaje de Galeotto 6 es bastante interesante para mostrar, porque él viene de Venezuela hasta Bogotá, hasta Santa Fe de Bogotá, hacia 1550 y pico, y describe los consumos de arepas y otros productos del maíz. Esto, de todas maneras, el maíz es, en cierta manera, el pan de América. Es el pan de América en muchas regiones y ya la precisión un poco gastronómica de cómo se desarrollaron variedades locales es interesante y hay que aclararla y hay que tratar de hacerlo con mucha precisión porque en realidad hay mucha mitología local en relación con esto. Yo creo que el caso más claro para mí en eso es el del bocadillo, en el cual yo encuentro descripciones en recetarios del siglo XIX del bocadillo de 2 colores y encuentro tradiciones recientes de Vélez en que dicen que el bocadillo de 2 colores fue inventado a comienzos del siglo XX, lo que no puede ser cierto. Lo mismo el pan de bono, los caleños tienen la tradición, algunos caleños, de que fue inventado por un inmigrante italiano después de la Primera Guerra Mundial, cuando está descrito en la María de Jorge Isaacs, el pan de bono. Son pues producciones muy anteriores, probablemente no muy registradas, en la cual se crean variantes locales en todo el territorio colombiano, para el caso del maíz y en el caso del maíz también en casi todo el territorio americano. Gracias. Doctor Melo, de Oreste Zuluaga, de la Academia Antioqueña de Historia. Quería preguntarle a usted por qué no mencionó el cerdo y su importancia en la dieta de los colombianos, sobre todo cuando era tan fácil de transportar, y cuenta la historia que los colonizadores antioqueños lo primero que empacaban era una cría de cerdos. No, sabemos también que para las grandes explotaciones mineras se consumía demasiado, y con los descendientes de los judíos que llegaron también a nuestro país, que para demostrar que no lo eran,
comían toca- más me cerdo. toca poner la Y también manecita. teniendo en cuenta Entonces, que pero yo dicen no sé que cómo se pone. el Pepe Sierra, Allá sí. parte de su fortuna la hizo No, contratando sí. en los caminos del país a los que tenían alguna necesidad o fincas y les financiaba la cría de cerdos y después él los vendía y tenía grandes ganancias. Sería bueno que nos contara la importancia del cerdo en la dieta y en el progreso de Colombia. Bueno, en realidad, pues el cerdo habría que incluirlo dentro del consumo de carne, lo mismo que las gallinas, tampoco hablé de ellas, por supuesto, tenía que delimitar el tema un poco. Y en el caso del cerdo hay una cosa mucho más notable y es que hay formas todavía más, en cierto modo, intuitivamente eficaces de mover el cerdo que fue la de Benalcázar. Benalcázar llegó a Bogotá y dicen que traía centenares, piaras de cerdos que vendió acá, que vinieron caminando desde Quito. El cerdo pues acompañaba las expediciones muchas veces sin necesidad de que lo cargaran los cargueros indígenas, y en ese sentido era muy eficiente. Y en el caso antioqueño, el caso antioqueño es el de una cultura en cierta manera medio indígena y también mestiza rápidamente en alimentación, aunque no hubo un mestizaje racial muy grande porque la población indígena desapareció muy pronto, aunque casi todo antioqueño tiene por lo menos una abuela, entre tantas abuelas, que es indígena. Y allí en Antioquia se impuso una manera de describir esta dieta indígena que es la de frisoles con arepa, es comer frisoles con arepa. Chicharrón. Que es la combinación del maíz. De los aminoácidos. De los aminoácidos exactos. Frijoles con arepa es la dieta perfecta, vegetal. Pero en Antioquia siempre la dieta vegetal tenía cerdo, tenía generalmente chorizo o chicharrón. Entonces, la dieta antioqueña, pues también como en las dietas mestizas, combina los frijoles con arepa con la carne de cerdo. Fue pues una modificación regional diferente en una región en la cual no hay una población indígena colonial. Hay población, pues o la hay hasta 1700, 1300 y pico en las zonas de los límites con el Cauca Bajo y el río San Jorge, etcétera, pero no hay una población similar a la que hay en Antioquia, en Cundinamarca, Boyacá o en Pasto, donde la población indígena se conserva mucho más. Y se crea entonces una cocina también mestiza, pero una cocina mestiza que se apoya en ¿qué dirías? Si frisoles verdes con el mote de choco lo comieras, ahí también está la mezcla en Gutiérrez González, el aguacate, y no recuerdo francamente en este momento si menciona el chicharrón o los chorizos, pero me parece que no, pero sería una ausencia realmente lamentable. Para la última pregunta, me gustaría dar la palabra al doctor Adolfo Beiser, que le había pidiendo hace rato. Bueno, no, muchas gracias, doctor Orlando, y muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Pues gracias Orlando, por habernos, digamos, hecho pensar en estos temas de una visión, digamos, tan de largo plazo. Yo me voy a referir un poco, yo miré muy por encima del ensayo que recibí esta tarde, pero, digamos, hay algunas cosas de interpretación de algunas cifras. Yo sé que ese no es el objetivo de tu ensayo, pero sí quisiera puntualizar un par de cositas. Uno, en todas partes del mundo, y probablemente nosotros, como en tantas cosas, no vamos a hacer la excepción, donde hubo revolución agrícola, se cayó la estatura. Esa es una constante. En todas partes del mundo. Eso está documentado hoy en día en la historiografía antropométrica. En México, que hay mucho más información pues, en estos temas que en el caso nuestro, en el Valle Central, se calcula que se cayó la estatura como unos 6 centímetros con la revolución agrícola. Y esto, por supuesto, mucho antes entonces que llegaran los españoles.
Hay una cita ahí, bueno, no, tú mencionas una cifra de José Vicente Rodríguez, que ha trabajado algo de esqueletos, estatura a través de los esqueletos, pero más o menos la sensación que uno lleva ahí por esa cita es que lo voy a leer como para no tergiversarlo. Dice José Vicente Rodríguez, que ha medido centenares de esqueletos indígenas, dice que en 1980 la estatura de los pueblos indígenas era más o menos 8 centímetros menor que la de los hombres precolombinos. Con todo respeto, digamos, esa afirmación no tiene como mucho asidero empírico. ¿Por qué? Porque primero, habría una gran heterogeneidad entre la población indígena. Y dos, estos son horizontes de tiempo muy largos. Yo había usado unas cifras que él dio para algunas, digamos, y ahí a veces la queja es que algunos de estos arqueólogos no dan datación precisa. Pero en el caso de una datación, digamos, de unos datos específicos que él menciona, la estatura en la zona de Boyacá no es muy diferente que la que uno encuentra a comienzos del siglo XX, o sea, antes de que empezáramos a crecer los colombianos. Claro, uno podría pensar, bueno, se pudo haber caído, pero comparar con poblaciones indígenas hoy en día, contemporáneas, es bastante riesgoso porque estas son poblaciones marginales, muchas de ellas desplazadas, bueno, todo lo que sabemos. Y realmente habría que comparar es con, digamos, esto tiene todas las complicaciones del mundo. Les pongo un ejemplo, los arhuacos y los coyes en la Sierra Nevada, el mismo entorno indígena, unos son altos, los arhuacos, y otros son bajitos, los coyes. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a fenómenos culturales? ¿Se debe a fenómenos genéticos? No tenemos claridad de eso. Podría ser fenómenos culturales, podría ser factores genéticos. Entonces, digamos, hay una gran heterogeneidad digamos, hablar de los indígenas en términos generales, o de los afro, o de los blancos, digamos, hay una gran variación genética. Bueno, y sabemos que la moderna antropología incluso ni siquiera acepta la existencia de las razas. Si no, pues se habla de los antecedentes y hay que compararlo con poblaciones similares. Entonces, digamos, hay un vacío, no hay mucha información para la colonia, como tú sabes. La base de datos más grande que hay en este momento está siendo apenas procesada, son más o menos entre 800 y 900 esqueletos que aparecieron en Getsemaní en la excavación de el Templo San Francisco, que está siendo procesada. Pero eso, digamos, por un horizonte, digamos, todo el periodo colonial y algo del siglo XIX. Eso lo ha trabajado Mónica Terrien, pero todavía no hay publicaciones. Y de hecho, pues esos esqueletos los tenemos en la Universidad del Norte y vamos a hacer trabajos con arqueólogos y con médicos sobre eso y bioarqueólogos. Entonces, no sabemos mucho de eso. Entonces, digamos, pero la preocupación mía es que queda un poco la sensación de que esto se dañó cuando llegaron los españoles. Digamos, la estatura de los indígenas había caído antes de que llegaran los españoles por la revolución agrícola, que implica, bueno, y esa es la otra cosa, que son pueblos sedentarios, y se aumenta las diferencias sociales y se aumenta la dieta muy alta en carbohidratos. Digamos, eso pasó en Centroamérica, eso está documentado. Entonces me queda esa sensación, digamos, de que digamos, da eso, digamos, esa sensación de que esto se... Y probablemente, ¿qué pasaría en el siglo XVI? Con eso termino. Como se cayó tanto la población, tú mencionabas que Colmenares decía que había como 1 millón, digamos. Algunos piensan que mucho menos, que de pronto bajó hasta unos 500.000, porque después creció en el siglo XVIII, hay evidencia que creció en el siglo XVIII. Entonces, había mucha comida, o sea, había comida había relativamente abundancia
de comida, a pesar de toda la sobreexplotación y todo lo que hiciéramos, pero los ríos eran abundantes, en pescados, había tierras de buena calidad, las mejores tierras, no estaban explotando las peores tierras. Pero la heterogeneidad es muy importante, porque una cosa es estar en Repelón y otra cosa es estar en la sabana de Bogotá. Entonces, yo pondría como ese toque de escepticismo un poco para estas interpretaciones de larga duración, para la cual tenemos tan poca información en este momento. Y probablemente siempre vamos a tener poca información. Gracias. ¿Algún comentario? Doctor Segovia, para contestar la pregunta. Señor presidente, quiero hacer una respetuosa... Perdón, doctor Gaviria, la doctora Adelaida estaba pidiendo la palabra. Pero perdón, yo quisiera hacer una respetuosa solicitud al señor presidente. Como solo 2 o 3 personas estamos levantando la mano desde el comienzo, que si usted lo considera pertinente, nos permita hacer las preguntas con mucha brevedad, o en caso contrario, que se nos informe a qué dirección podemos escribirle al profesor Jorge Orlando Melo. No, con mucho gusto. Inmediatamente. Pueden mandar mi correo, darle mi correo a todos los que quieran escribirme. Yo no tengo mucho que desear, Jorge Orlando, pues muy interesante tu conferencia y muy, muy ilustrativa. Agradezco muchísimo sobre la introducción del alambre de púas. Yo he investigado, no he encontrado un dato exacto, pero es decir, pienso que el alambre de púas viene con la hacienda Verástegui del coronel Burgos, con la hacienda Verástegui, que desarrolla una moderna ganadería y que tiene el respaldo, o mejor dicho, el apoyo que viene a ser luego la packing house que necesitaba la primera firma exportadora de ganados que hubo en este país, que necesitaba precisamente una ganadería controlada. Pienso que por ahí ese es el momento donde entra el alambre de púas y modifica en gran parte la manera como se manejaba en la ganadería y resuelve ese problema que tú mencionaste sobre los ganados invadiendo las rozas indígenas, ¿no? Pero y simplemente complemento con que el gran cambio que hubo en la ganadería y necesariamente en la alimentación de carne en este país fue la introducción del ganado cebú, que se cebuizó toda la ganadería en este país. Hoy las razas criollas que quedan son muy pocas, porque la mayor parte del hato nacional tiene raza cebú, porque fue la única que se pudo adaptar para el manejo en grande. Gracias. Yo creo pues... Gracias, Adelaida. Doctor Alberto. Gracias, señor presidente. Mire, doctor Jorge Orlando, muchas gracias por su disertación. Yo tengo la preocupación es sobre la historia, que no tiene en cuenta la geografía nacional completa. En el caso de los llanos y la parte de la selva, es muy diciente. Cuando llegan los españoles, es decir, como se habla de la alimentación precolombina, voy a hacer un símil con los Nucac, Macú, que ellos viven más o menos en la época en que llegaron los españoles. Y la alimentación de ellos hoy en día consiste de una variedad de especies, 83 de vegetales, 19 de primates, 2 de reptiles, 7 de otros mamíferos, 10 de aves, 19 de peces, 3 de batracios, 2 de crustáceos, 43 de abejas con sus larvas, 16 de orugas y 14 de avispas. Entonces, esa alimentación que tenían en la época precolombina era una alimentación equilibrada, bastante nutriente. Ellos
Los Nucac son caminantes del bosque, pero también los indígenas precolombinos tenían lo que llamaba el ciclo recolector. Entonces, donde había peces, comían peces, e iban en sus largas caminatas. Donde había chigüiros, comían chigüiros. Donde había mangos, comían mangos. Es decir, iban con los ciclos de la cosecha, a alimentarse con los ciclos de la cosecha. No eran depredadores de medio como nosotros, ¿no? No eran consumidores de todo, sino exactamente donde había el ciclo recolector iban allá. Y por supuesto, otra observación es que justamente los terrenos ejidales, o sea, los que no tenían alambre de púa, fueron los que hicieron posible el auge de la ganadería en los llanos orientales, de bastos de 50.000 hectáreas donde no había, 50.000 cabezas de ganado, donde no había ningún alambre, sino señales que marcaban los límites. Y unos terrenos ejidales compartidos. Y no fue el alambre de púas el que logró el auge de la ganadería, por lo menos en este territorio. Le quería dejar esa observación porque me parece muy interesante su investigación, que la puede ampliar a estos territorios. Ya hay compañeros suyos y nuestros que han trabajado estos temas a profundidad, como Germán Colmenares, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, siendo un poco más de las 7:30 de la mañana y habiendo abusado del doctor Jorge Orlando, que nos ha ofrecido una magnífica charla y además muy, muy estimulante. Orlando, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un privilegio tenerte entre nosotros. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Quiero simplemente señalarle a Adolfo que mi escepticismo sobre las cifras de Rodríguez y Felipe Cárdenas, que usa también cosas similares, es amplio, y yo lo mencioné en la charla diciendo que no tenían un valor de representatividad fuerte, porque no se sabe realmente, son muy pocos esqueletos, son esqueletos que tienen que ver con básicamente un solo sexo, tienen unos sesgos de edad muy fuertes, de manera que es muy difícil utilizarlos para hacer afirmaciones globales. De todas maneras, creo que hay que concentrarse, por supuesto, en los sitios donde mayor impacto tuvo el desarrollo de la población, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, y eso varió mucho de región a región. Una de las grandes diferencias colombianas, una de las grandes, en cierta manera, fortalezas y debilidades, es precisamente esa gran diferenciación regional. Es algo en lo que yo he estado insistiendo mucho, tanto en el último libro, subrayo eso como un factor permanente en la historia colombiana, la gran diferenciación regional que hace que las generalizaciones siempre haya que decir, sí, pero, hasta cierto punto, es verdad, hasta cierto punto, pero, de manera que simplemente termino invitando a que traten de pensar en todos estos problemas, recordando que no hay explicaciones únicas, que casi siempre hay que estar diciendo, estas son las hipótesis que parecen más razonables, pero tenemos elementos que van en otra dirección y tenemos muchos elementos que van en otra dirección. De manera que con esta invitación y dejando en el tintero muchos temas y muchas inquietudes que las que me plantearon en los últimos momentos, les agradezco nuevamente y me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.